Muy buenos días, bienvenidos a este Unisabana Ágora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana en los 50 años de la celebración de la fundación, de la creación de la Facultad de Comunicación de esta universidad. Les rogamos excusas a todos ustedes, les presentamos disculpas por la demora en el inicio del evento, pero entenderán pues toda la logística que hay que mover para poder tener al señor Presidente de la República aquí en este auditorio. Pueden seguir nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming. Para compartir sus comentarios o inquietudes, les recomendamos utilizar el numeral Unisabana Ágora, numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram, con el nombre USM Comsabana, numeral Unisabana Ágora, y en todas nuestras redes sociales USM Comsabana. Una recomendación especial para tener en cuenta al final del evento. Por medidas de seguridad, el señor Presidente saldrá del auditorio al finalizar el Unisabana Ágora. El público presente aquí en el auditorio deberá permanecer en sus puestos y se estará indicando de qué manera procedemos a la salida, ya que la evacuación se hará por secciones dependiendo de donde se encuentren ubicados. Por este escenario de Unisabana Ágora han pasado, como fue la promesa desde el inicio de este proyecto en el año 2017, personalidades y referentes de los quehaceres relacionados con la industria audiovisual, de la comunicación corporativa, la comunicación pública y el periodismo. Ministros, directores de cine, los más destacados periodistas, creadores de contenido audiovisual, realizadores de megaconciertos, científicos, investigadores académicos de todas las áreas, entre otros, han venido a conversar con nuestros estudiantes sobre lo que está pasando en la vanguardia de la industria de las comunicaciones, del gobierno, del mundo empresarial y en general de la sociedad. Hoy, en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, tenemos el privilegio de contar en este espacio con la presencia del señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque, quien abordará una de las más grandes preocupaciones de la humanidad en estos tiempos: los retos para lograr el sostenimiento ambiental, la ruta que debe tomar el país para buscar acercarse a cero emisiones de gases de efecto invernadero y a cero emisiones de carbono. Para dar la apertura de este espacio, invitamos al señor rector de la Universidad de La Sabana, doctor Rolando Roncancio Rachid. Señor rector. Gracias, William. En una mañana como hoy, no tan fría, hace ya varios años, el senador Iván Duque llegaba a la Universidad de La Sabana a nuestro auditorio K1. No era un momento de campaña electoral ese, no era tiempo de debate y no venía a un debate, como no viene hoy a eso, ni a un escenario político, como no es una universidad, sino un escenario académico, de diálogo como este. Era un día de clases de la Universidad de La Sabana como hoy. Ese día, coincidencialmente, también vino invitado por la Facultad de Comunicación, concretamente por la Cátedra de Periodismo Económico. El doctor Duque vino a hablar a nuestros periodistas y a muchos estudiantes y profesores de la época, estudiantes que hoy están ejerciendo profesiones justamente de la economía naranja. Y vino a hablar de eso, la economía de las industrias creativas, que se ha convertido en el mundo contemporáneo en un pilar del desarrollo económico sostenible de los países. Este año nuestra Facultad de Comunicación ha vuelto a invitarlo en el marco de sus 50 años. Nuestra Facultad de Comunicación está cumpliendo 50 años. La Facultad de Comunicación es mayor que la Universidad de La Sabana. Y desde su nacimiento ha venido formando a periodistas. Hoy también forma a comunicadores audiovisuales y de manera reciente a comunicadores corporativos.
Hoy nos complace tener al señor presidente de la República en este escenario, Ágora Urizabana. El tema que nos convoca hoy es cero emisión. Yo diría que es un tema que enmarca tal vez el problema más grande y más en común, o del que tenemos conciencia más común en la humanidad, yo diría que en la historia, en toda la humanidad. Y tenemos esa conciencia porque las consecuencias de no trabajar en ello, de no hacer esa ruta hacia cero, esa ruta de los 1.5 grados, son devastadoras y hoy tenemos conciencia. La primera vez que seguramente en la historia de la humanidad hubo conciencia de un problema de esa categoría pudo ser en los años 70, cuando también la humanidad adquirió conciencia sobre el tema de la destrucción de la capa de ozono. Y hoy lo que ha pasado con el trabajo que ha podido hacer la humanidad para reparar el daño a la capa de ozono y no seguirla dañando, yo creo que nos da un mensaje de optimismo. Por supuesto que lo que estamos viviendo es mucho más complejo, pero es un problema que está en el centro de lo que todos tenemos que hacer, y todos tenemos que trabajar y ponerle, y todos tenemos que alfabetizarnos en este tema, y el señor presidente es uno de los expertos mundiales en este asunto y tenemos la fortuna de tenerlo aquí con nosotros. Como todos tenemos que poner, la Universidad La Sabana también está muy metida en estos temas. No voy a alargarme contando lo que hacemos, pero sí tal vez mencionar que uno de los objetivos dentro de la prioridad estratégica 5 de la universidad, que es Ciudadanía Inspiradora, es la certificación de carbono neutralidad para este año, entre otros objetivos que estamos trabajando. Por supuesto, habría mucho más que contar sobre estos asuntos y el interés de la universidad en ellos, pero como dicen por ahí, el tiempo en televisión es muy cortico. Y por eso me permito entonces darle la bienvenida al señor presidente Iván Duque, no sin antes agradecer, señor presidente, el haber aceptado nuestra invitación y sobre todo agradecerle también por estos años de trabajo por el país, años en que le ha tocado unas dificultades inéditas y una pandemia sobre la que se ha escrito mucho y se recordará y se hablará en toda la historia. Bienvenido, señor presidente, a Ágora Urizabana y bienvenidos todos. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, apreciado William, por esta invitación. Gracias también al rector Roncancio. Gracias a todos los estudiantes. Y bueno, yo creo que estamos listos, William, para empezar cuando usted diga. Pues normalmente leemos un perfil de nuestro invitado. No sé si usted quiere que pasemos por alto y continúa de una vez con la presentación o me permite. Pues yo creo que si quieren seguimos de una vez. Adelante, señor presidente. ¿Están de acuerdo? El presidente ha tenido la generosidad de extender un poco el tiempo. Hemos iniciado 30 minutos tarde, entonces igual va a haber un espacio para preguntas que haremos al final de la presentación, señor presidente. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a todos por esta invitación. Para mí es un honor estar de vuelta en la Universidad de La Sabana, una universidad que aprecio y que admiro, no solamente por su vocación en torno a principios y valores, sino también por el compromiso que tiene ambiental, social y de impulsar la creatividad y el talento para la cuarta revolución industrial. Hoy quiero compartirles a ustedes una visión de país y una serie de reflexiones que debemos todos abrazar como sociedad. Esta presentación se llama El Camino a Cero y tiene que ver con el objetivo que como país debemos trazarnos, llegar a ser un país carbono neutral, pero hacerlo, como esta misma gráfica lo representa, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de cara al año 2030. Y empiezo por lo siguiente. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo no es sencillamente un cambio climático. Hoy estamos ante una verdadera crisis climática. Una crisis que la está detonando
El planeta está produciendo alrededor de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por año. Y esa sola situación que se viene acumulando desde hace varias décadas, hoy está generando con mayor frecuencia desastres naturales, sequías, está derritiendo capas glaciales en el mundo, está afectando fuentes de agua y está detonando también el aumento de enfermedades transmisibles por esos aumentos de temperaturas. No tenemos una alternativa distinta a enfrentar esta crisis con toda la capacidad tecnológica, la capacidad del humanismo, el compromiso de los gobiernos, el compromiso de las empresas y el compromiso de los individuos. Porque no hay un planeta B. Y si no logramos en el corto plazo parar estos aumentos de temperatura, estamos frente a hechos que serán irreversibles y que solamente se van a constituir en mayores daños a la humanidad, incluyendo que vendrán migraciones masivas detonadas por estos efectos del cambio climático. Esta imagen que ustedes ven en pantalla nos ubica en algo que parecía imposible en nuestro territorio. Nunca en nuestra historia habíamos vivido en territorio colombiano un huracán categoría 5. Es decir, un huracán con la misma categoría del Katrina en el caso de los Estados Unidos. Y golpeó a nuestro país. Ese fue el paso del huracán Iota sobre la isla de Providencia. Una devastación sin precedentes. La destrucción prácticamente total de las viviendas, de la infraestructura, del agua, de los servicios de agua potable, de los servicios de energía, de los servicios de comunicación. Afortunadamente, con muy pocas muertes, porque cuando se presentó esta situación, en todos los análisis de los expertos, cuando se perdió la comunicación, podíamos estar ante uno de los hechos fatales más complejos de nuestra historia. No obstante, nos dimos cuenta que ese año, 2020, se presentó por primera vez ese paso en un huracán categoría 5 en Colombia, pero agréguenle otra cosa, es el año en la historia reciente de la humanidad con mayores huracanes categoría 5. Y eso se debe en una muy buena parte a los aumentos de la temperatura en los océanos y a esos cruces de temperaturas y corrientes que terminan exacerbando los movimientos naturales y sobre todo teniendo la mayor frecuencia de huracanes en el Caribe que se haya visto en las últimas 3 décadas. La reflexión es por qué es importante poner esto en el contexto de Colombia y por qué esta reflexión a todos los colombianos nos tiene que impactar en el corazón y en la acción y en la conciencia y en el análisis. Nosotros somos el segundo país más biodiverso del planeta y tenemos 35% del territorio colombiano en Amazonía, más del 50% de nuestro territorio en selva tropical húmeda. Tenemos el 52% de los páramos o ecosistemas de alta montaña en el mundo. Y tenemos más de 900.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Tenemos un sistema de parques naturales de 59 parques naturales. Y tenemos un país donde solamente representamos el 0.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Pero no obstante, somos un país que hoy está amenazado por esos efectos del cambio climático y podemos estar entre los 10 países más amenazados. Esta imagen que ustedes ven de un páramo, donde vemos además ese esplendor de los frailejones, que son especies endémicas, únicas, y donde la gran mayoría, más del 94% de las especies de frailejones en el mundo están en Colombia.
Estas especies están amenazadas por los cambios que está teniendo el clima. Y si los cambios se presentan, afecta la regulación y el suministro de agua en las ciudades. La principal fuente de agua de esta sabana son los páramos. Y si nosotros no entendemos que aunque somos un país con un bajo nivel de emisiones, pero somos uno de los más amenazados, nuestra responsabilidad, nuestro llamado a la acción es poner presente ante los ojos del mundo que la acción tiene que ser ya, tiene que ser ahora y tiene que ser absolutamente contundente. Por eso, ¿cuál es la apuesta que ha hecho Colombia? La apuesta nuestra, a pesar de representar ese 0,6% de las emisiones, fue llegar a la cumbre de Glasgow el año pasado y decir como país, hay dos objetivos que no son políticos, no son ideológicos, no tienen color distinto a que tiene que ser un propósito nacional en el caso nuestro y global. Dijimos en Glasgow que la meta de Colombia es reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y ser un país carbono neutral en el año 2050. Eso es ya un compromiso de país. Pero ustedes dirán muchos, bueno, se hace el compromiso y ¿qué sigue? Lo importante es que estos compromisos están hoy asentados en acciones que se han venido asumiendo y que hoy permiten decir que tenemos una política de Estado al respecto. Primer tema, la Amazonía. Esta imagen que ustedes ven en pantalla fue la firma del Pacto de Leticia en el 2019, donde estaba presente el presidente del Perú, el presidente del Ecuador, el presidente de Bolivia, donde estaba presente el alto gobierno de Surinam, de Guyana, de Brasil y por supuesto de Colombia. Y decidimos elevar a nivel presidencial los compromisos de protección de la Amazonía, sobre todo después de haber visto incendios generalizados que se habían presentado en el Brasil en la temporada seca y que ameritaban un alto nivel de coordinación. Allí, a pesar de que teníamos ya el Tratado de Cooperación Amazónica conocido como OTCA, renovamos el compromiso de los jefes de Estado para decir cuál debe ser el alcance de nuestras acciones para luchar contra la deforestación, cómo sacamos adelante nuevos marcos legales para enfrentar los crímenes ambientales, cómo incorporamos a las comunidades indígenas y ancestrales en la protección de las especies y cómo podemos cambiar los incentivos del uso de maderables al uso de frutos amazónicos de manera sostenible. Ese pacto, que parecía para muchos imposible, y muchos pensaban que a pesar de tal vez la diversidad ideológica que tenía el grupo de países, se logró. Y desde el 2019 ha tenido un monitoreo constante y nos ha permitido articular políticas públicas. Y es un paso fundamental en ese propósito del camino a cero, entre otras cosas, porque al proteger la Amazonía, que son más de 5 millones de kilómetros cuadrados, estamos protegiendo uno de los pulmones que, si bien hacen parte de nuestra soberanía, ayuda al propósito global, no solamente de carbono neutralidad, sino de lo que se conoce en inglés como nature positive, que nuestros países tengan un indicador de positividad en lo que tiene que ver con la protección de las áreas neurálgicas ambientales. Pero fuera de esto, decidimos que la concepción fuera integral. Y la concepción integral, ¿qué implica? ¿Cómo vamos a reducir las emisiones? ¿Cómo vamos a avanzar en la transición energética? ¿Cómo vamos a avanzar en la movilidad limpia? ¿Cómo vamos a tener prácticas sostenibles en temas tan controversiales como la ganadería? ¿Cómo vamos a tener agricultura baja en carbono? ¿Cómo vamos a permitir una mayor protección de los acuíferos? ¿Cómo vamos a proteger los arrecifes coralinos? ¿Cómo vamos a sembrar manglares? ¿Cómo vamos a enfrentar la erosión costera? Y esa visión integral es la que hoy, en el caso de Colombia, tiene unos elementos bastante interesantes. El primero, nuestro país
tiene un muy buen sistema de áreas protegidas. Y nosotros decidimos ser firmantes de lo que se conoce como el compromiso de líderes globales por la preservación de la naturaleza. Y dentro de ese compromiso hay un indicador que está fijado para el año 2030. Y es que el 30% de nuestro territorio sea declarado área protegida. Es un propósito importante, a mi juicio muy lejano. Y por eso Colombia asumió el compromiso de que sea en este año 2022 cuando nosotros dejemos afincada esa protección del 30% de nuestro territorio. Que el 30% sea declarado área protegida este año. Y se está trabajando con la academia, con los expertos, para hacerlo en áreas protegidas marinas y en áreas protegidas continentales. Y quizás el primer paso lo pueden ver ustedes en pantalla. En Glasgow nos reunimos 4 jefes de Estado. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente de Panamá, Nito Cortizo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y quien les habla. Y decidimos ese día conformar el área protegida marina más grande del mundo. Se ampliaba el área protegida de Galápagos, ampliábamos nosotros el área protegida de Malpelo y Yuruparí, ampliaba también Panamá la reserva de Coiba y Costa Rica hacía lo propio con Cocos, conformando lo que hoy se conoce como el área protegida Hermandad y que entre otras cosas está orientado a enfrentar lo que podemos llamar la deforestación de los mares. Y ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de esto? Cuando se destruye un bosque, cuando existe en este momento deforestación en un bosque para convertirlos en sabanas, sabemos el daño ecológico tremendo que esto produce. Pero muy poco se habla, por ejemplo, de las prácticas de la pesca de arrastre, que en el mundo todos los años están destruyendo los arrecifes coralinos, que por cierto son el lugar donde nacen, se reproducen y crecen cerca del 45% de las especies marinas del planeta. Dar este paso es no solamente reafirmar ese compromiso con proteger esos arrecifes coralinos, sino también transmitir un mensaje aún más fuerte para proteger nuestro territorio de prácticas como la pesca de arrastre y de generar nuevos ingresos, hasta el punto que hoy tenemos en nuestro país una misión de la National Geographic dirigida por Enrique Sala, uno de los más importantes científicos de los océanos en el mundo, para contribuir a esa ampliación del área protegida en nuestro país, incluyendo la declaratoria como lugar, santuario de la biosfera mundial en la bahía de Tribugá en nuestro país. Y hay un compromiso adicional, la siembra de 180 millones de árboles. Hace 3 años estábamos en el Foro Económico Mundial en Davos con Klaus Schwab y con uno de los más importantes líderes de la tecnología de inteligencia artificial, Mark Benioff, el creador, fundador de Salesforce, y se lanzó una campaña que se conoce en inglés como One Trillion Trees Initiative, y Colombia fue el primer país en hacer un compromiso. Vamos a sembrar 180 millones de árboles para el año 2022. Hoy, mientras tenemos esta conversación, yo puedo decirles que hoy sembramos el árbol número 120 millones desde que se lanzó esta campaña. Tenemos además una aplicación que los invito a conocer y descargar, que está en la página del Ministerio de Ambiente, que se conoce como Respira Colombia, donde tenemos el monitoreo puntual de cómo van las siembras de árboles en todo el país, la que corresponde a las autoridades ambientales locales, a las corporaciones autónomas, más los aportes del sector privado, más las sembratones que estamos haciendo en distintos municipios. Y nuestra meta es que de hoy al 7 de agosto tengamos 60 millones de árboles más sembrados en nuestro país. Es una estrategia real en ejecución y que debe involucrar a muchos actores, entre ellos, y muy importante,
al sector privado, pues hoy Colombia tiene el mayor compromiso de reforestación de empresas en todo este hemisferio. Pero también viene de la mano con otro concepto, la economía circular. Una política que lanzamos hace 2 años y medio y que tiene como lema producir conservando y conservar produciendo. Que las empresas sean mucho más responsables en la intensidad del uso de energía, mucho más responsables en la intensidad del uso del agua, que podamos tener mediciones de las empresas y podamos invitarlas a que asuman el compromiso de la carbono neutralidad. A la fecha, tenemos más de 4.000 empresas en Colombia que ya tienen políticas certificadas de economía circular. Y tenemos ya inclusive empresas dentro del sector de hidrocarburos como Cenit, la empresa de transporte, que hoy ya es una empresa carbono neutral. Pero en adición a eso, los marcos de política pública, los reportes socioambientales que se están construyendo en Colombia han merecido un gran reconocimiento de agencias internacionales como la OCDE y el Banco Mundial que quieren profundizar esa agenda de economía circular. Y valida también otra decisión. ¿Cómo estamos integrando el concepto de la economía circular a distintos sectores? Hoy, por ejemplo, estamos viendo que Ecopetrol es la mayor reforestadora que tenemos en el país como empresa. Hoy, a su vez, es la empresa que más está autogenerando con energías renovables no convencionales y ha logrado incorporar en muchas de sus plantas de mayor producción de crudo, como San Francisco o San Fernando, que el esquema de manejo de agua permita mantener el ciclo hídrico de los acuíferos subterráneos. Son políticas que ya están ocurriendo en nuestro país. Y el reto más grande, el más doloroso, el dolor de cabeza, ha sido luchar contra la deforestación. Una deforestación que en los últimos años ha tenido múltiples causas. Entre ellas, la ganadería ilegal en unos lugares de Colombia. El uso ilegal, la producción ilegal de maderables. En otros casos también la siembra de cultivos ilícitos, donde pocas veces se pone presente el impacto ecocida que tiene esa siembra de coca, donde por cada hectárea que se siembra se están destruyendo 2 hectáreas de selva tropical húmeda, o donde, por ejemplo, no se suele hablar que para producir 1 kilo de cocaína se utilizan galones de gasolina, inmensas cantidades de cemento, y los dos altamente contaminantes. Cuando se mira bajo un análisis solamente de huella de carbono, estamos hablando de una de las drogas o alcaloides con la mayor huella de carbono negativa. En el caso particular de la extracción ilegal de minerales, ni hablar, vertimientos de mercurio y otra serie de químicos. Por eso, nuestro compromiso ha estado afincado en 3 objetivos. 1, fortalecer la legislación contra los delitos ambientales, lo cual se aprobó en el Congreso el año pasado. 2, haber puesto en marcha la campaña Artemisa para llevarle un enfoque de orden público a muchos de estos fenómenos que son ecocidas, pero también llevar incentivos para cambiar comportamientos en los territorios a través de los contratos de conservación natural y a través del pago por servicios ambientales. Pagos asociados también con reforestar. ¿Qué podemos decir hasta hoy? En lo que va ocurrido en nuestro gobierno, logramos una reducción de la tasa de deforestación, que puede estar cercana al 22-23%. Tenemos que llevarla como mínimo al 30% de nuestro objetivo del plan de desarrollo, pero tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor. Porque esto es una labor de todos los días y esto involucra a gobiernos locales. Tenemos que cumplir con el objetivo que nos trazamos en Glasgow, y es que Colombia tenga 0 deforestación antes de que termine esta década. Es tal vez el compromiso más difícil y más retador por todo el involucramiento de factores de ilegalidad.
pero tiene que ser un propósito nacional, reconociendo que ya hemos logrado quebrar la tendencia de aumento exponencial a esa tendencia, donde año tras año seguía aumentando la deforestación. Ese pago por servicios ambientales también tiene que partir de la base de generar negocios verdes. Hoy tenemos ya más de 5.000 empresas que se registran y se denominan empresas de negocios verdes y que están certificando su comportamiento, su huella de carbono, su manejo de agua en el país. Yo diría 5.000 puede ser muy poco frente a la cantidad de empresas que tiene Colombia. Lo interesante es que nos ubica en el segundo país de América Latina después de Costa Rica con más negocios verdes por densidad de población. Y que eso también se reafirma por otro camino. A esto nos toca incorporarle todas las técnicas y capacidades financieras para movilizar recursos y que esa movilización de recursos alimente la posibilidad de derrotar los fenómenos que atentan contra el cambio climático, pero premiando también el hecho de ser un país bajo en emisiones y que registra a hoy uno de los menores números de emisiones por punto del Producto Interno Bruto, amarrando todo esto a lo que hemos denominado las finanzas verdes. Ya hemos logrado 2 emisiones de bonos internacionales de largo plazo que han tenido una sobredemanda de 7 veces el valor emitido y que ha tenido además un premium, es decir, un descuento del orden del 7%. Y por eso hace 10 días en la Bolsa de Nueva York lanzamos la taxonomía verde de Colombia, donde incorporamos sector por sector cada uno de los indicadores que soportan las metas que nuestro país monitorea y certifica, con miras a que desarrollemos un mercado de créditos de carbono a partir del cual se movilice mayor capital. Y ese capital orientado a generar ingresos para las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas. Esto porque es importante, porque se suma frente a otra revolución que está ocurriendo en Colombia, y es la transición energética. Lo que ustedes observan en el lado gris o blanco de la pantalla es el número de megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales que tenía Colombia en agosto del año 2018. Teníamos incipientes 28.2 megavatios. ¿Y dónde estamos hoy? Con la actualización de las cifras que hicimos esta mañana, nosotros vamos a cerrar el año 2022 con cerca de 2.800 megavatios de capacidad instalada. Eso es 100 veces más de lo que teníamos hace 4 años, pero con un elemento todavía más poderoso, y es que hay cerca de 4.500 megavatios que serán instalados en los próximos 2 años en el país, lo cual nos va a hacer pasar del 0.2% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales a llegar a más del 15%. Y con una enorme posibilidad de seguir creciéndolo hasta el punto de que Colombia pueda convertirse en el mayor exportador de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, porque tenemos las condiciones de viento, sobre todo en La Guajira, más favorables prácticamente de América Latina y el Caribe. Y tenemos desde el punto de vista de energía solar 4 o 5 puntos de nuestra geografía que están tan aptas que sencillamente en un lapso de 2 años han logrado multiplicar por 10 veces o 20 veces todo lo que teníamos de capacidad instalada hace tan solo 4 años. Y esto es fundamental en el propósito del Camino a Cero. Pero esto también implica que tengamos una movilidad limpia y que hagamos una transición efectiva a la movilidad limpia. Tengo el honor de haber sido coautor con Federico Hoyos de la Ley de Movilidad Limpia que fue aprobada hace tan solo 4 años.
Y nuestras aproximaciones tal vez eran más graduales que lo que la realidad nos ha mostrado. Inclusive en nuestro plan de desarrollo decíamos, vamos a llegar tal vez a 5.000 vehículos eléctricos en estos primeros 4 años circulando en el país. Pero fíjense lo que ha ocurrido. El incentivo de reducir el arancel, el incentivo de reducir el impuesto sobre el vehículo, el incentivo de reducir el impuesto de rodamiento y del SOAT, y además la excepción frente al pico y placa, ha llevado a que hoy en nuestro país superáramos la meta del plan de desarrollo y tenemos más de 7.000 carros eléctricos que se han vendido aún en medio de la pandemia. En el año 2020 el aumento de ventas de carros eléctricos fue 90% más que el año inmediatamente anterior. ¿Y por qué resalto eso? Porque así como avanzamos en los carros particulares, hoy tenemos la mayor flota de transporte público eléctrico, la más grande de América Latina. El solo hecho de ver cómo el transporte público en Bogotá, en Cali, en Medellín está haciendo esa transición y cómo Bogotá hoy es líder dentro de las ciudades capitales de América Latina, pues evidencia que el paso se ha dado y los incentivos han funcionado. Pero también en la flota eléctrica de carga. Hoy tenemos más de 400 camiones 100% eléctricos que están rodando por nuestro país, llevando y transportando mercancías. Otro elemento fundamental en el propósito del Camino a Cero. Y lo que mencionábamos en materia de economía circular, pero sobre todo 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar. Colombia era un país con una muy baja tasa de reciclaje. Yo no sé si ustedes estén familiarizados, pero hace tan solo 4 años la tasa de reciclaje en Colombia era del 5%. Solamente estábamos reciclando el 5% de todos los residuos que se generan en nuestras ciudades y municipios. Hemos logrado triplicarla y estaremos llegando a agosto al 15%. Aún así sigue siendo bajo. El promedio regional está alrededor del 18%. Pero nuestra meta es llevarlo al 30% en los próximos 4 años. Y eso implica empezar desde el comportamiento nuestro en las casas y hacer una trazabilidad de que todo el proceso, desde que el desecho sale de las residencias, está clasificado, realmente tiene esa vocación para reutilizarse, para reducirse, para reaplicarse y no necesariamente seguir yendo a los botaderos de basura, que son ya una política que se está haciendo cada vez más anacrónica en el mundo. Pero ese paso también es decisivo en el Camino a Cero. Y está el concepto de las biodiversidades, un concepto que lanzó Colombia con el Foro Económico Mundial, donde estamos estableciendo indicadores ciudad por ciudad sobre el manejo de agua, la electrificación, el manejo de residuos, la movilidad, la huella individual, la reforestación y este concepto bajo el nuevo índice de biodiversidades que Colombia ha contribuido para el análisis global, pues nos va a permitir que la planificación de las ciudades sea mucho más acorde con esta idea. Lo que ustedes ven en pantalla es un proyecto que hoy se está desarrollando en Barranquilla y es la recuperación de la ciénaga de Mallorquín y convertir además ese lugar en un santuario de protección de la biodiversidad y en un lugar de eco y bioturismo. Este proyecto, que lo ha liderado con éxito el alcalde Jaime Pumarejo y que hemos acompañado también desde el Gobierno Nacional, debe estar terminado el año entrante. Les hablé de la Ley de Delitos Ambientales, una muy importante decisión que tomó el Congreso de Colombia, y el haber firmado el convenio de Minamata, un convenio que llevábamos muchos años sin firmar y sin aplicar. Hace 2 años lo firma Colombia y nuestra meta es que para finales del año entrante debemos tener un país libre de mercurio. En todo lo que es el uso convencional, legal, ya hemos logrado ese propósito. Así como también dimos pasos sustanciales con el asbesto, acompañando iniciativas de otros sectores, pero que suman también en este propósito del Camino a Cero. Y en este caso,
la lucha contra la minería ilegal, que parte de la base también de haber logrado un acuerdo en la Comunidad Andina de Naciones entre los países para que esta práctica del uso del mercurio sea totalmente erradicada. Y hemos dado otro paso, un paso hacia la agricultura sostenible y hacia la protección, incorporando también a la fuerza pública. Ejemplo, en el páramo del Sumapaz tenemos con nuestro batallón de alta montaña uno de los más importantes bancos de semillas en el mundo para la siembra de frailejones. Una especie que es nuestra y que algunos ahora le agradecen mucho a Ernesto Pérez y todos nos sentimos muy contentos de ver cómo esta figura está empezando a despertar en los niños la curiosidad qué es el frailejón y por qué el frailejón nos da estos consejos, etc. Estos frailejones son un orgullo de Colombia, pero como planta son una máquina de manejo de agua, de captación, de regulación y de irrigación. Y necesitamos sembrar más y proteger la especie. Hoy ese batallón de alta montaña está haciendo un trabajo espectacular. Y me encantaría que estudiantes de la Universidad de La Sabana puedan ir a conocer ese trabajo científico que está haciendo nuestra propia fuerza pública. Pero también, hace pocas semanas, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, a las afueras de la ciudad de Cali, estábamos inaugurando uno de los bancos de semillas más importantes del mundo, que recibió también apoyo adicional de la Fundación Besos para la Conservación. Y estamos haciéndolo, sí, con cazabas, con frijol, pero también con otras especies. Y a través de nuestro Laboratorio Científico Agrícola de Colombia, Agrosavia, diseñamos un esquema para la producción de silvopasturas, que nos permite también soñar con una ganadería que sea menos intensiva en carbono, que tenga más rotación, menor área, pero que utilice también las silvopasturas para capturar dióxido de carbono emitido por los animales. Lo interesante es que la meta nuestra era llegar a 100.000 hectáreas en el gobierno. No había quien creyera que esto fuera posible, porque no estaba en el ADN del sector. Hoy, gracias al trabajo del sector, pero también al compromiso territorial de muchos de los pequeños ganaderos de Colombia, ya podemos decir, bajo el esquema de agricultura por contrato, donde compramos sin intermediario esa carne y buscamos el comprador, pero exigiendo también ese certificado de sostenibilidad, oigan esto, 158.000 hectáreas tenemos en el país y podemos ponernos en la tarea de triplicar eso como país en los próximos 3 años. El ecoturismo, el bioturismo, otra apuesta que queremos materializar. La declaratoria de la bahía de Tribugá como Patrimonio Mundial de la Biosfera tiene que llevarnos a entender que más allá de lo convencional, de pensar que la actividad portuaria o de pensar que la actividad de la pesca va a ser la que va a dar la subsistencia, porque el análisis que ha hecho la National Geographic a través de su programa Pristine Seas es que al declarar esa bahía como ese patrimonio mundial de la biosfera, lo que puede generar el turismo responsable de investigación científica y de observación marina es casi una relación de $1 a más de $10, que sería lo que dejarían para ese territorio, permitiendo también nuevas oportunidades para las comunidades. Y esto me lleva también a algo que define mucho esta Universidad de La Sabana: el concepto de utilizar tecnología y aplicarlo a múltiples áreas. Y yo creo que la invitación que quiero dejarles es que la universidad se convierta en uno de los líderes del concepto de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos utilizar mejor la tecnología para medir sobre estos indicadores? ¿Cómo podemos lograr que la tecnología nos ayude a fortalecer los mercados voluntarios de carbono y los mercados regulados de carbono? E inclusive, ¿cómo podemos pensar en criptoactivos que permitan certificar con precisión
las áreas a partir de las cuales se están generando los créditos de carbono y cómo nos puede la tecnología ayudar a definir un mejor precio por tonelada de carbono, que es el gran debate de la equidad global. Eso requiere educación. Y la universidad, las universidades, como bien lo dice su nombre, verso de universalidad, es para que en la libertad del pensamiento y de las ideas, en los métodos científicos, en el debate de las políticas públicas, podamos inclusive trascender y decir, más allá de los debates, cómo formamos una ética del siglo XXI asociada también con esta protección y esta conservación. ¿Qué es lo interesante? Que el Ministerio de Ambiente lanzó esta escuela ambiental que se llama Savia y que se ha integrado a la campaña Jóvenes de Ambiente. Hoy ya tenemos miles de jóvenes que se han inscrito en el programa y están recibiendo formación. Formación que tiene que ver con economía circular, con conservación, con la protección de especies y también con entender cuáles son esas especies de nuestra fauna que hoy están con peligro de extinción. Esos pasos, si se asocian a todas las áreas del conocimiento y cómo cada área del conocimiento puede servir a este propósito, también nos ayuda en el camino a cero. Y soportado también por un nuevo tipo de empresas. A mí me encanta de la Universidad de La Sabana, que es una universidad que se ha dedicado a formar emprendedores. Y que ahora inclusive con lo que fue el edificio acá y ahora con las nuevas facultades donde las industrias creativas las quieren vincular también a estos propósitos sostenibles y como la Facultad de Administración de Empresas y además sus programas de especialización y maestría, todos están incorporando el concepto de sostenibilidad como un deber transversal. Hoy quiero mostrarles que hay un sueño que podemos seguir construyendo en Colombia. Hace 5 años, cuando era senador de la República, tramité el proyecto de las empresas BIC, de empresas de beneficio e interés colectivo. Lo hicimos de la mano con Sistema B. Después, el entonces superintendente de sociedades, Francisco Reyes, lo incorporó también como una línea prioritaria del esquema societario en Colombia, permitiéndole a las empresas usar ese sello. Y hoy tenemos algo que es muy diciente. Colombia registra a la fecha 1.441 empresas BIC certificadas en nuestro país, una muy buena cantidad de ellos también homologándose con Sistema B, pero Colombia se posiciona como uno de los países del mundo con más empresas de beneficio e interés colectivo, que valida que se puede pensar en la utilidad económica, pero sobre todo soportar esa utilidad económica en la utilidad social para beneficiar a todos nosotros. Y ahí es donde yo creo que el próximo paso, el paso a dar, es darnos cuenta que estas causas no tienen partido, no son ideológicas, son un deber moral. Y quizás en medio de la polarización política que agobia al mundo, y no es la excepción en nuestro país, hubo algo sin precedentes que ocurrió en diciembre. Aprobamos y sancionamos la Ley de Acción Climática, que valida todos estos indicadores del camino a cero. ¿Y saben qué? Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Ese es el típico ejemplo de una gran noticia para nuestro país, que mereció un gran reconocimiento internacional, pero que a veces no le sacamos provecho. Y el propósito del camino a cero es que un país como Colombia puede liderar y debe liderar. Solamente representamos 0.6% de las emisiones, sí, pero tenemos la autoridad moral porque somos uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. Y el haber puesto a Colombia a asumir compromisos que ni siquiera los habían asumido países desarrollados y en mostrar una evolución integral de políticas públicas que hoy no son aspiracionales, sino que tienen resultados, nos permiten también a nosotros posicionarnos en América Latina ante el mundo y también ser capaces de traer más inversión a nuestro país. Yo cierro diciéndoles esto: este camino a cero, a la carbono neutralidad, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, también está soportado
con que esto se dio en medio de una pandemia. La pandemia no nos paró, no nos retrasó en alcanzar estos objetivos. Y hoy, cuando vemos que hemos hecho esa transición en medio de la pandemia, cuando hemos sembrado estos árboles en medio de la pandemia, cuando hemos enfrentado la deforestación en medio de esta pandemia, cuando tenemos esas empresas big que nacieron en plena pandemia, nos damos cuenta del talante resiliente que tiene Colombia. No pretendo con esto decir que todo está perfecto, no, los retos son grandes y son muchos, pero el haber empezado este camino es para que sea esta una política que como país, más allá de los actores políticos, la asumamos todos como sociedad. Muchísimas gracias y los invito a que abramos la sesión a preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Reiteramos la recomendación que le hemos hecho a todos los invitados a este Unisabana Ágora. Estamos dentro de un espacio académico. El señor presidente ha aceptado recibir esas preguntas, obviamente todo dentro del marco del respeto y pues de la altura del evento que estamos realizando. Hay 4 personas que están en el auditorio que nos ayudarán con el micrófono. Por favor, levanten la mano, nos indican quiénes tienen preguntas. Nos han llegado también preguntas por redes. Mientras vamos poniendo el micrófono, por favor, por allí. Gracias. Señor presidente, una pregunta en redes. ¿De qué manera están conciliando con las comunidades? Dice María Báez, ¿cómo están respetando el territorio y sus costumbres? ¿Qué garantías hay para aquellos que conservan la relación y cuidado con la naturaleza, obviamente refiriéndose en el proyecto de Camino a Cero? Muy buena pregunta, William, y quizás la forma más elocuente de responderlos con ejemplos concretos. Hace aproximadamente 2 semanas estábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, estábamos en Nabucímaque, estábamos compartiendo no solamente con las comunidades indígenas, sino con el sector privado una iniciativa preciosa. Inversión privada para tener un parque solar. ¿Y cómo se adelanta el parque solar? En sociedad con las comunidades indígenas. Ellos tienen un 20% sobre la utilidad, conectan ese parque solar también a la red y se hace con total respeto a su cosmovisión y a su territorialidad. Ese es ejemplo 1. Ejemplo 2, muy importante. Estamos trabajando con comunidades amazónicas en negocios verdes. Sacamos el decreto para restringir el uso de maderables y empezamos a promover los frutos amazónicos. Copo azul, azaí, arazá, inclusive estábamos haciendo un proyecto con Sacha Inchi. Entonces las comunidades entran con estos productos, ayudamos al encadenamiento comercial para que lo puedan vender, les genera un ingreso y empezamos a reducir la presión que muchas veces ellos han tenido que enfrentar para desarrollar maderables. Y una tercera, que la lanzamos en el departamento de La Guajira. Hoy, por primera vez, estamos permitiendo que los pueblos indígenas puedan contratar proyectos con la nación y lo puedan hacer no por la mínima cuantía, sino con proyectos mucho más relevantes y se puede hacer sin tener que pasar siempre por la autoridad indígena. ¿Esto qué permite? Que se puedan hacer trabajos con comunidades en temas de reforestación, en temas de protección de acuíferos y que también se puedan incorporar a proyectos verdes donde puedan inclusive sacar certificados de bonos de carbono y recibir una remuneración por esa vía. Esto, asimismo, viene asociado con un compromiso del Pacto de Leticia. Son 3 ejemplos en los cuales de manera concreta se está trabajando. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. La pregunta por acá, por favor. Gracias, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Edwin, pertenezco al Comité de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad. Tuve la oportunidad de leer su libro titulado justamente El Camino a Cero. Aplaudo y felicito la iniciativa y todo lo que se ha desarrollado en materia de este tema. Como estamos en una universidad, mi pregunta es sobre educación ambiental. ¿Cuáles son las estrategias de la política de Estado que permiten fortalecer la educación ambiental justamente para, en palabras del señor rector, formar ciudadanos ambientalmente inspiradores
y ejemplares desde la primera infancia hasta incluso la adultez mayor, que así como la escuela sabia nos permita a todos, impactar positivamente el ambiente desde la cotidianidad. Gracias. Excelente pregunta. Me decías que eres profesor, ¿cierto? Soy el director de Seguridad y Salud en el Trabajo y Excelente. pertenezco al Comité de Sostenibilidad Ambiental. ¿Tu nombre? Edwin. Edwin, muchas gracias por esa pregunta, que además es muy pertinente por lo siguiente. En la discusión de los sistemas educativos contemporáneos se ha hablado mucho de lo que llaman educación STEM. Y educación STEM en inglés es Science, Technology, Engineering and Math, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero se estaba dejando por fuera el humanismo. Se estaba dejando por fuera una conversación que tiene que ver con la ética personal asociada con el entorno. Y de hecho, en Colombia se habían extinguido las cátedras de democracia, de ciudadanía e inclusive las de historia. El Congreso dio unos pasos para retomar esas clases y hace 2 años y medio con la ministra María Victoria Angulo lanzamos nuevamente esa cátedra que para algunos era como, bueno, la urbanidad nueva, para otros era la participación en democracia, como la quieran llamar, pero hay un foco principal, que era empezar a sembrar esa conciencia ambiental. Porque algo que yo siento que está pasando con las políticas ambientales en materia educativa es que todos pensamos que el problema de conservar es un problema del gobierno, es un problema del alcalde, es un problema del gobernador. Y resulta que lo más importante a lo cual debemos llegar en la educación es a medir nuestra huella individual de carbono. Es decir, ¿cuánto tiempo me estoy bañando con agua caliente? ¿Cuánto tiempo estoy dejando los bombillos de la casa prendidos? ¿Qué tan intensivo es el consumo de gas? ¿Qué tantos kilómetros al día me estoy transportando en vehículos a diésel? ¿Cuánto estoy reciclando? ¿Cuánto estoy reutilizando? Y yo creo que esa parte de asumir esa ética desde edad temprana y de entender cómo cada proceso impacta y de dónde vienen las cosas es fundamental. Empezando por lo siguiente. Muy pocas personas que viven en ciudades se preguntan de dónde viene el agua que estamos utilizando. Esta ciudad crece y crece y crece y crece y crece y sigue dependiendo de los páramos. Pero si no conservamos los páramos, el agua se nos va a ir. Y algo que la gente de pronto no entiende, aunque el Amazonas queda muy lejos del páramo del Sumapaz, son ecosistemas que dialogan permanentemente. El daño que se produce en los ecosistemas de alta montaña repercute en la sostenibilidad de los ecosistemas amazónicos y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que esa formación se dé desde edad temprana. Para mi grata sorpresa, en el programa Sabia hemos ido recibiendo de todo, estudiantes de más de 28 años, estudiantes de 25 años y estudiantes de 12 años, de 13 años. Entonces, también creo que, como lo decía Ken Robinson, que además es para mí uno de los grandes gurús en materia de educación, Ken Robinson dice, ¿por qué será que en todas las clases siempre queremos que los de 18 estén con los de 18, los de 15 con los de 15, los de 14 con los de 14, cuando hay que mantener diálogos intergeneracionales? Pues yo creo que tener esa flexibilidad para que en ese tipo de cátedras y enseñanzas se encuentren varios grupos etarios y entre todos sumen con el propósito de desarrollar una economía circular que parte de la base de leer cuál es nuestra huella individual de carbono. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Estos dos estudiantes están desde muy temprano levantando la mano allí, por favor, para que las tengamos en cuenta. Y aquí hay otra pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mariana Murcia, estudiante de ¿Me comunicación. repites tu nombre es? Mariana Murcia. Mariana. Sí, estudiante de comunicación social y periodismo. Mi pregunta es, ¿las últimas aprobaciones del proyecto Calais son un indicio para la futura activación completa del fracking en Colombia? Me gusta que me hagas esa pregunta y te la voy a contestar de esta manera. Cuando empezó nuestro gobierno, yo llamé a varios ministros a una conversación. Llamé al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, llamé a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, llamé al Ministerio del Interior. Y les dije, mire, ¿qué ha pasado en Colombia en los últimos años con relación a los yacimientos no convencionales? Hace 7 años en Colombia se autorizaron esos proyectos, sin haber tenido ningún diálogo intersectorial fuerte.
Y voy a decirlo, tampoco estoy pensando que quien lo aprobó hace 7 años lo haya hecho con con la decisión de hacer daño o con la vocación de hacer daño. No, pero sí generó mucha controversia, mucho debate. Entonces lo primero que dije es, aquí en Colombia no vamos a entrar a una conversación de uso comercial de yacimientos no convencionales hasta que no logremos aclarar todas las dudas que existan en nuestra sociedad. Y por eso, basados en la ciencia, convocamos a los expertos del sector de hidrocarburos y a expertos ambientales, y ellos sugieren que se hagan pilotos de investigación. No son pilotos de extracción y comercialización, son pilotos de investigación. Y esencialmente para investigar ¿qué? Investigar el impacto en acuíferos, investigar impacto en sismicidad, investigar impactos en ecosistemas diversos de zonas aledañas. Y por esa vía, una vez se culminen esos pilotos de investigación y nos arrojen las conclusiones, que Colombia tome la decisión que corresponda. Pero con otro elemento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y yo creo que lo que hoy vive el mundo es bien interesante, porque hoy, derivado de esta crisis terrible que se vive en Ucrania, donde Europa hoy se está preguntando, ¿podemos seguir dependiendo de la energía que venga de Rusia? Y la respuesta de ellos es no, y que tienen que seguir avanzando hacia la transición, pero también tienen que garantizar su seguridad, y por eso están en este momento replanteando si pueden reactivar algunas de sus plantas de generación de energía nuclear mientras la transición se da, restringiendo la dependencia, o como también otros países que utilizan carbón térmico para generar están demandando. Pues ese debate no es menor, porque hay que balancear la transición y la seguridad energética. Y lo pongo además con este ejemplo muy concreto. Colombia hoy adelanta proyectos de yacimientos no convencionales, pero en Texas. Hoy nosotros, Ecopetrol y Occidental Petróleo, están produciendo alrededor de 50.000 barriles día con yacimientos no convencionales en la cuenca del Permian en Texas. Y entonces se hace con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, no generan regalías, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirven entonces los pilotos de investigación? Para determinar si se puede que esa riqueza que se genera pues se quede en Colombia y no se quede afuera, porque eso también nos ha ayudado a nosotros tener esos yacimientos afuera para ampliar nuestras reservas. Pero lo segundo es que también nosotros miremos el espejo del Canadá, que a mí me gusta mucho, porque a veces nos dicen, es que es o esto o esto. Y resulta que Colombia, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, nosotros tenemos uno de los sectores de hidrocarburos de todo el hemisferio que menos emisiones tiene. En promedio, el sector de hidrocarburos en la región está emitiendo alrededor del 30% de las emisiones totales en un país. En Colombia es el 12%. Y con la posibilidad de seguirlo reduciendo por todas estas otras políticas de compensación. Y fuera de eso, nosotros producimos cerca de 900.000 barriles, pero exportamos casi 600.000. Y seguramente vamos a exportar cada vez más en la medida que tengamos una movilidad más limpia. Y en el caso de carbón, que tenemos las mayores reservas de carbón de este hemisferio, nosotros no utilizamos casi carbón térmico. Colombia genera casi nada, por no decir nada, de energía a partir de carbón térmico. Pero sí exportamos. Y otros países están importando ese carbón térmico ahora para solventar esa inseguridad energética. Y en el caso de los Estados Unidos, 85% de sus importaciones de carbón vienen de Colombia. ¿Por qué me gusta hacer el comparativo con Canadá? Porque Canadá es una potencia en hidrocarburos, pero es una potencia en renovables no convencionales. Es una potencia en minería responsable, pero es una potencia en reforestación. Y yo creo que nosotros tenemos que saber poner esto en equilibrio, porque eso depende de acelerar las transiciones y hacerlas bien, pero siempre basado en la ciencia. Entonces, a esa parte específica que me contestaste, los pilotos de investigación no son para explotación comercial y son para darnos la información científica de si Colombia está en capacidad o no de poder hacer desarrollo de yacimientos no convencionales. Muchas gracias, señor presidente. Usted nos dirá cuánto tiempo, cuántas preguntas más. Tenemos 3 más, si quiere. Sí, William. Perfecto. Por favor, le pasamos el micrófono aquí a los estudiantes y en la parte de arriba también. La Pat, por favor, nos ayuda con el micrófono para los estudiantes. Gracias.
Listo. Bueno, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Natalia, soy estudiante de comunicación audiovisual y bueno, yo le tengo una pregunta y es, uno de los objetivos de la COP es elaborar planes de adaptación que protejan no solo los territorios que habitamos, sino también a las comunidades que habitan en ellos. Mi pregunta es, ¿cómo se pretende llegar a cero emisiones cuando Colombia todavía sigue siendo el país número 1 en asesinato a líderes y lideresas ambientales? Cuando esta semana prácticamente nos enteramos que en La Guajira se pensaba desviar el arroyo Bruno sin el consentimiento de las comunidades guayú, sabiendo que usted hoy nos está hablando de trabajar con esas comunidades y que de esa agua dependen las comunidades indígenas, campesinas y afro que habitan allí. Mi pregunta va relacionada con respecto a eso. Quería saber, porque yo verdaderamente no termino de entenderlo, usted también habla del trabajo de reforestación que ha hecho Ecopetrol, cuando se sabe que Ecopetrol es la segunda empresa petrolera que ha recibido más multas por desastres ambientales después de Perenco. Entonces, pues me gustaría verdaderamente saber, a la fecha en lo que llevamos de este año, 171 líderes sociales han sido asesinados, de los cuales 4 eran ambientalistas, 53 eran indígenas y 16 eran campesinos. Me gustaría saber eso. Natalia, gracias por esa pregunta y gracias por la investigación que has hecho para la pregunta. Déjame yo voy contestando punto a punto. Empecemos por el tema que señalas de desastres ambientales y de multas. ¿Cuál ha sido el desastre ambiental petrolero más grande de la historia del mundo? El que ocurrió hace casi 12 años en el Golfo de México, en el pozo Macondo, British Petroleum. Y tuvo que hacer una compensación que ha sido la más grande de la historia de la industria petrolera, que por cierto llevó a que se tuvieran que hacer cambios radicales y estructurales en el uso de plataformas continentales costa afuera. El segundo fue el incidente Exxon Valdez, que ha sido uno de los derrames más grandes de petróleo de la historia del mundo. Y yo quiero poner sobre la mesa que muy pocas personas se preguntan cuál es el tercero de esos incidentes. Todas las voladuras de oleoductos que ha hecho en nuestro país el ELN superan derrame el incidente Exxon Valdez. Y lo pongo de presente para que todos entendamos también esas prácticas ecocidas en un entorno. En el caso particular de Ecopetrol, quiero destacar 3 cosas de la empresa. Hoy, 1, Ecopetrol es el mayor autogenerador con energías renovables no convencionales. 2, es la empresa que más está aportando recursos y hectáreas a programas de reforestación. Es la empresa que lanzó el primer electrolizador para hacer una sustitución gradual y progresiva al hidrógeno verde. Y 4, es la empresa colombiana que tiene los más altos estándares de reporte de ESG. En la última gran multa a la que tú haces referencia es el incidente de la Lizama. Un incidente de un derrame y un incidente que fue compensado y que se sometió a toda la investigación por parte de los entes de control. Ahora, preguntas por las comunidades indígenas. Claro, hoy en día, por primera vez, estamos teniendo la posibilidad de que las comunidades indígenas puedan contratar directamente con el Estado en la gestión de proyectos. Y esos proyectos tienen un énfasis grande en el tema ambiental. Y agrégale otra cosa, hablemos de los asesinatos, que nos duelen de verdad, como sociedad, como gobierno y a mí como persona. Yo estuve hace poco en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fuimos, claro, a mostrar muchos de los resultados que hemos tenido en Colombia. Claramente, no dicho por mí, dicho por la Defensoría, el número de asesinatos de líderes sociales viene teniendo una tendencia a la baja en los últimos 3 años. Pero a mí, ¿de qué me sirve que se maten 15 menos, 20 menos, 30 menos? Debería ser 0 esa cifra. Yo por eso no celebro esas cifras. Que hagamos una reducción, sí, nos permite que algo
entender que algo podemos estar haciendo mejor o mejorando la intervención. Debería ser cero. ¿Quién nos mata? ¿Quién nos mata? Está matando el narcotráfico, la minería ilegal, los grupos armados ilegales. Grupos armados ilegales que se nutren de ese daño ecocida en nuestro país, que son los que deforestan para la minería ilegal y que son los que deforestan también en los cultivos ilícitos y que son los que lavan dinero con ganadería ilegal y que además hacen tráfico de maderables en zonas de frontera para lavar dinero. Y por eso se explica la campaña Artemisa y por eso se explica también muchas de las intervenciones. Y en el caso particular de los asesinatos de líderes ambientales, he tenido esta discusión con la Fiscalía tratando de tener una mejor información. Porque sin entrar a la controversia con la ONG que saca esos indicadores, lo importante era mirar caso a caso. Y de ese caso a caso, gústenos o no, la única entidad en Colombia que hace investigación criminal y que puede esclarecer un homicidio es la Fiscalía General de la Nación. Y hemos logrado apreciar que una muy buena parte de esos casos no se han dado por el ejercicio de esa función de liderazgo ambiental. En otros sí. Caso Juana Perea. Juana Perea tenía un hotel, un ecohotel, y fue asesinada por el Clan del Golfo. Y hubo periodistas que dijeron que yo la había mandado a asesinar porque yo quería hacer un puerto en Tribugá. Ahí está presentado el expediente para que Tribugá sea una reserva global de la biosfera. Se esclareció el homicidio y se encontró quien la asesinó, un miembro del Clan del Golfo, porque ella estaba persuadiendo a las comunidades de que no entraran en actividades de narcotráfico. Entonces, con esto no pretendo eludir ninguna responsabilidad del Estado en el sentido de que tenemos siempre que luchar contra ese crimen. Pero lo más importante hoy es que todo esto que se ha contado aquí y las políticas que se están desarrollando ya tienen arranque y tienen avance, incluyendo que en La Guajira hemos logrado que muchos de los parques eólicos y solares que se están instalando se trabajen con las comunidades y que estemos haciendo dos inversiones fundamentales para el beneficio de esas comunidades. La carretera de la Alta Guajira, que debe estar concluida en el año 2025, y la carretera del sur de La Guajira, que debe estar terminada antes de finalizar nuestro gobierno. Y ese trabajo con las comunidades y con el liderazgo social es muy importante, y cierro con esto. ¿Cuál es el sector del liderazgo social que más ha sido asesinado en Colombia? La acción comunal. ¿Cuántos miembros tiene la acción comunal? 67.000 juntas, casi 8 millones de personas. En 60 años que tiene esa organización, la primera vez que un presidente fue a uno de sus congresos, fui yo. Quien ha sacado adelante la nueva ley de la acción comunal, quien ha sacado adelante el fondo de proyectos de la acción comunal y quien adicionalmente hoy está formando líderes de la acción comunal, ha sido nuestro gobierno con ellos, sin entrar a ninguna discusión de carácter político. Yo resumo, aquí tenemos que entender que hay unos enemigos que más allá de quién sea el presidente son enemigos de la paz de nuestro país y son la minería ilegal, el narcotráfico, los grupos que gravitan en torno a eso. El mayor asesino de líderes sociales, Otoniel, capturado y será extraditado. Los Pelusos, los Caparros desmantelados y la cadena de mando del Clan del Golfo desmantelada. Eso muestra que seguimos también en ese compromiso. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. Nos queda espacio para dos preguntas. Por favor, acá a la izquierda y ya concedemos el micrófono. Señor presidente, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, por abrir la puerta a la academia y a la universidad. Mi nombre es Pedro Rivas, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas. Mi pregunta era, como usted ya mismo lo dijo ahorita, uno de los retos más grandes en temas medioambientales en nuestro país es la protección a líderes medioambientales.
Y digamos, lo que se ha dicho, lo que han dicho los estudios, lo que han dicho las ONGs, es que uno de los grandes problemas para la protección y digamos, el resultado de que seamos el país más peligroso para la defensa del medio ambiente en el mundo es por la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana. ¿Por qué? Porque no se le ha dado trámite a la reforma integral, a la reforma rural integral, y no se le han dado las protecciones necesarias a los líderes ambientales. Yo le quería preguntar, ¿qué relación cree que tiene usted los acuerdos de paz y específicamente el cumplimiento de los acuerdos de paz con la protección del medio ambiente y específicamente con la protección de los líderes medioambientales? Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta. Yo lo que quisiera, porque creo que es una buena pregunta, y es bueno, estamos en un ambiente académico, y lo bueno del ambiente académico, ¿cuál es? Que respetamos nuestras posturas, nuestras ideas, nuestras apreciaciones, pero hay algo que también que define el ambiente académico, y es la evidencia, los hechos. Alguien dijo alguna vez que en política todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos. Y entonces, muy importante poner esto en un plano de lo que hace el Instituto Kroc, de lo que hace la misión de observación de Naciones Unidas, de lo que hace la misión de observación de la Unión Europea, de lo que hacen las agencias que trabajan en territorio. Yo voté por el no en el plebiscito y vine aquí a esta universidad a defender mis tesis, que nunca fueron a hacer trizas nada y que nunca fueron destruir el concepto de la palabra paz, entre otras cosas porque el artículo 22 de nuestra Constitución dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Hice unas observaciones que consideraba en un ambiente electoral que fue generado, que no fue generado por nosotros, sino que fue abierto por el jefe de Estado para permitir un debate social enriquecido. Y voté porque creíamos que se podían lograr cosas para mejorar. No se logró. Pasaron 20 meses desde el momento de la firma que se hizo en el Colón, a pesar de esa votación, al momento que yo asumí la presidencia. Y le voy a contar, Pedro, ¿no? Te voy a contar primeras decisiones que tomamos. Llamé a Naciones Unidas. Señores, quédense todo mi gobierno acá y monitoreen lo que vamos a hacer. Porque para eso ustedes los trajeron. Y son independientes. Y le reportan al Consejo de Seguridad. Vengan y me acompañan. Nombré un consejero para la estabilización y la consolidación, el doctor Archila. Creé un gabinete de paz que no existía, de coordinación interinstitucional, y entramos a mirar cuál era el corazón de la implementación. Que además, amparado en lo que dijo la Corte Constitucional, creamos un marco que se llama paz con legalidad, porque la Corte Constitucional dijo, cada gobierno debe incorporar esto en su plan de desarrollo y darle los énfasis que le correspondan. Y entonces fui a visitar ETCRs. He visitado 7. No es por comparar, porque no me interesa hacer comparaciones odiosas. Mi antecesor, que fue el firmante, fue a 1. He ido a 7 a hablar con las personas en proceso de reincorporación, porque necesitamos que ese proceso avanzara. Hoy tenemos más del 97% que está afiliado a la Seguridad Social. Un número mínimo ha retornado a caminos de ilegalidad. Pero lo más importante es que el corazón del desarrollo era tener los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET. ¿Sabes cuántos recibí yo terminados, Pedro? 2. 2 después de 20 meses. ¿Sabes cuántos se desarrollaron en este gobierno? 14 para completar los 16. ¿Y sabes cuánto hay invertido hoy en esos 170 municipios, 11.000 veredas que benefician a 6 millones de colombianos? Casi 4.000 millones de dólares. La mayor inversión que se está haciendo en esa región.
Ejemplo concreto, hace 15 días estaba inaugurando el puente sobre el río Duda, en lo que será la transversal de la Macarena, que es una transversal que va desde Baraya a Colombia Huila, a Uribe Meta y a Mesetas. 700.000 millones de pesos, la transversal de la Macarena, la inversión más grande en infraestructura en la historia. Y el alcalde de Uribe, que estuvo en las armas, en el discurso, me dice, nunca había llegado el Estado con una inversión así a esta región. Catastro multipropósito, no había empezado. Está hoy en ejecución. Fuera de eso, en la integralidad de la reforma rural, estamos dejando la mayor inversión en vías terciarias. 300.000 productores en agricultura por contrato. 2,5 millones de hogares con acceso a agua potable, cerrando el 50% de la brecha de electrificación rural en el concepto de esa integralidad. Y lo más interesante es que cuando se ha llevado esto al Consejo de Seguridad, durante 4 años, el Consejo de Seguridad ha dicho, destacamos el cumplimiento que se ha hecho de este proceso. Y el Instituto Kroc, porque el otro día estuve en la Universidad de Columbia y un muchacho se paró muy bravo, es que usted solamente ha cumplido el 30%. Dije, oye, esto está previsto para cumplirse en 3 gobiernos, quiere decir que por lo menos estoy cumpliendo el porcentaje que le corresponde a mi gobierno, pero te doy 2 más, 52.000 títulos rurales de propiedad en menos de 4 años. En los 8 años anteriores fueron 37.000 y en los 8 años anteriores 27.000. Casi que en 4 años hicimos lo que se hizo en 16. Y hemos incorporado el 50% de la meta al Banco de Tierras, 1.6 millones de hectáreas. Entonces, que nos hace falta, claro, porque está previsto para hacerse en 3 administraciones, que se le puede dar un mayor énfasis aquí o allá. Aquí se sacó adelante la reglamentación de las curules y ahí están. Aquí se sacó adelante las emisoras y ahí están. Y lanzamos la marca Paisana, que es una marca para que las víctimas, los reincorporados y las personas en los municipios PEDET puedan comercializar con una identidad de marca que les retribuye a ellos, marca que es propiedad del Estado colombiano, que no gana un peso el Estado colombiano, pero que promociona ese desarrollo territorial. Entonces a lo que voy es, sí, que a mí me guste o no me guste Duque, eso es una cosa. Que a mí me simpatice o no me simpatice es otra cosa. Pero los hechos que han sido llevados a la academia, a la ONU y a otros escenarios, no los podemos dejar de lado. Porque si los dejamos de lado, lo que estamos es opinando con prejuicios y no bajo el ambiente académico que amerita mirar esa evidencia. Entonces, por eso he dicho, mi compromiso con la reincorporación, mi compromiso con avanzar en todos estos componentes es total, pero además el gobierno que va a dejar el documento COMPES de sanciones propias en la justicia transicional, con las capacidades y con los espacios para la aplicación de esas sanciones propias, es el gobierno mío trabajando con la JEP. Digo todo esto porque yo sí creo que cuando uno ha conformado un gabinete donde la mitad votó por el sí, la mitad votó por el no, y dijimos no volvamos esto un tema político y trabajemos como país, es porque eso es lo que se ha hecho. Miremos la evidencia y sobre esa evidencia nos damos cuenta que el esfuerzo que ha hecho Colombia, que fue reconocido por el Consejo de Seguridad, es lo suficientemente elocuente. Muchas gracias, Pedro. Nos queda muy poco tiempo para una última pregunta, por favor, a la parte de arriba, a la derecha, que no le hemos dado oportunidad. Listo. Buenas tardes, mi nombre es María Lucía Castañeda Ballén, soy de Comunicación Social y Periodismo. Primero, muchas gracias por haber venido a la universidad a darnos esta charla y quiero saber cómo se va a garantizar y continuar con estos avances que ha tenido el país con la incertidumbre sobre los compromisos que pueda tener un futuro presidente. ¿Te refieres al tema ambiental? Sí, sí, señor. Yo creo que hay algo muy importante, María Lucía, y gracias por esa pregunta, y es la Ley de Acción Climática. Lo más importante es que tenemos hoy una Ley de Acción Climática, una Ley de Delitos Ambientales. Vamos a dejar radicada para debate la Ley de Protección de la Biodiversidad de cara a la COP15 de Biodiversidad. Y tenemos los compromisos internacionales, tenemos el Pacto de Leticia, tenemos adicionalmente el Sistema Nacional Ambiental todo alineado
Y el hecho de haber tenido una ley de acción climática aprobada por unanimidad muestra que esta es una política de Estado. Y lo que yo más deseo es que ojalá quien me suceda lo haga mejor, en todo sentido. Porque uno en esto tiene que entender que uno trata de lo mejor. Y quien viene, uno espera que lo haga aún mejor. Y si puede inclusive ser más ambicioso en las metas, bienvenido. Lo que es importante es que hoy la Ley de Acción Climática y los otros instrumentos, por el solo hecho de haber sido respaldados unánimemente en el Congreso y de tener esas mayorías, son irreversibles. ¿De qué depende esto? Y lo digo con claridad, además a partir de mi propia experiencia. Esto funciona cuando esto hace parte de la agenda diaria, del pensamiento diario del presidente. Porque eso es lo que permite mantener la coordinación de todos los sectores. Nosotros creamos el Gabinete de Acción Climática, ya hemos tenido 3 sesiones. Y en ese gabinete está casi todo el gobierno. Y tomamos una decisión y todos sumamos. Y cuando uno ve transporte, salud, educación, ambiente, infraestructura, cultura, todos bajo este paraguas, yo creo que eso hace que esto sea irreversible. Pero lo más importante, y cierro con esto, es que yo creo que este camino a cero, esta ley de acción climática, también le pertenece a ustedes, que son el presente, que son el futuro, y que es una generación de la cual lo que se haga bien en esta materia dependerá que ustedes no tengan que vivir retos mucho más difíciles en el futuro. Así que también espero que esa sostenibilidad esté garantizada por el respaldo que ustedes le brinden. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.